Shqaqij, Utzapetik, la Utzawach. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? El contenido de este video para quinto y sexto primaria, Ri Huachoch, mi casa. Les saludo a Tijonel Ingrid García, maestra del curso de idioma maya Cachiquel. Para la semana del 13 al 17 de julio, ustedes tienen en su guía de actividades el siguiente vocabulario, que son 6 partes de la casa. Deben copiar 3 veces el vocabulario en cachiquel y español. Observen acá, tengo mi hoja de trabajo, anotamos la fecha al inicio, posteriormente el título. Vamos repitiendo en casita. Ri Huachoch, Ri Huachoch, mi casa. La primera parte que vamos a aprender el día de hoy. Nimahai, 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 sala. Rushikin Hai, Rushikin Hai, baño. Rute Ak, Rute Ak, Rute Ak, cocina. Kunchik, Warap Al, Warap Al, dormitorio. Warap Al, Wipe Al. Algunos mencionan Wipe El, Wipe El, Wipe El. Ustedes pueden pronunciarlo de las dos maneras. Wipe El, Wipe El. Comedor. Junchik. Chahom Al, Chahom Al. O podemos pronunciar Chahom El, Chahom El. Lavandería. Shashi. Es importante que recordemos identificar con nombre y apellido nuestra hoja de trabajo al finalizar. Al final de la hoja podemos colocar entonces nombre y apellido junto a nuestro código. Por favor. ¿Han escuchado ustedes a las aves cantar? Bueno, como las aves, debemos agradecer por tener una casa que nos alberga con nuestra familia. Las personas mayores se descubren la cabeza al llegar a casa. Es una muestra de respeto a ella. Se respeta porque nos cubre del sol, lluvia, frío y demás. Entonces las personas de la cultura maya muestran un profundo respeto, agradecimiento también hacia la casa. Cuando las personas, especialmente los hombres, llegan a casa, ellos se quitan el sombrero para demostrar respeto hacia la casa. Digamos todos en casa, Matiosh Ruma Kokachoch, Matiosh Ruma Kokachoch, Ka, Kachoch. ¿Han hecho gárgaras? ¿Sí? ¿Han hecho gárgaras alguna vez? Ese sonido, ese ejercicio que ustedes hacen, es el mismo que vamos a emplear para decir Kachoch. Matiosh Rumak o Kachoch. Gracias porque tenemos una casa. Sin importar si la casa sea una casa de muchos niveles, con todas las comodidades posibles, o una casa en el campo, puede ser una casa construida de adobe, ladrillo, puede ser una casa construida de láminas, quizá de metal, puede ser de madera. Lo importante es ser agradecidos. ¿Les parece? Muy bien. Matiosh Ruma Kokachoch. ¿Cómo se vive en una casa japonesa? Bueno, les comparto el siguiente dato interesante. Primero, observemos las siguientes imágenes. ¿Sí? ¿Cómo se vive en una casa japonesa? Veamos. Si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen podemos ver zapatos fuera de la casa. Y acá podemos ver a esta familia
comiendo, ¿sí? Podemos ver que anda descalza acá la señora. Bueno, alguien dirá, ay, ¿qué es eso, verdad? Podrá ser algo curioso para nosotros, para la cultura guatemalteca, pero para ellos es una manera de respetar, en primer lugar, a los dueños de la casa. Es una manera también de poder ser higiénicos, o sea, lo hacen por respeto a los propietarios de la vivienda, lo hacen por higiene, ¿sí? Recordemos que en las calles hay bacterias, entre otras, eh, entre otros microorganismos que en algún momento, si no tenemos la higiene adecuada, podríamos llevarlos a casa. Entonces acá la cultura japonesa se cuida de esta manera, evitando entrar con los zapatos que ha utilizado en la calle a la casa. Entonces acá podemos observar que lo hacen por higiene y también lo hacen porque deben cuidar la superficie de su casa, o sea, la superficie, el suelo o el piso de su casa está hecho de un material muy especial y ellos entonces lo hacen también para cuidar su casa. Entonces conozcamos cómo se vive en una casa japonesa. Si les interesa más datos acerca de cómo se vive en una casa japonesa, les dejo el siguiente link para que ustedes puedan visitarlo y conocer un poco más acerca de la cultura japonesa. Sashay, si terminamos. Si les gustó este video, compártanlo, denle like y suscríbanse al canal para recibir nuevo contenido cada semana. Hasta pronto, cuídate.